Principios generales del derecho. Concepto: son verdades jurídicas de validez universal que sirven de fundamento y límite a toda legislación positiva. Son un elemento constante y permanente del derecho. Origen: la primera mitad del siglo XIX fue usado por primera vez en el Código Civil sardo en 1837. Fue llamado también Código Albertino por el rey de Cerdeña. Su aplicación en el Paraguay como fuente de derecho. Los principios generales del derecho rigen en nuestro país desde el 1 de enero de 1877, mediante el Código. En él se ordenan recurrir a los principios más elevados que no han sido estructurados en forma expresa. Cuando una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, ni por las leyes análogas, mediante la inclusión de los principios generales del derecho, el legislador procura la plenitud general del ordenamiento jurídico, no dejando lagunas, se aplica a todas las ramas, menos a lo penal. Método: para determinar, los filósofos racionalistas parten de la razón por vía deductiva, elaboran principios generales que hacen derivar a principios particulares. Los filósofos positivistas parten de los principios particulares y llegan a inducción a los principios generales. Ninguno de estos métodos es exclusivo, ya que no se llegan a ninguna conclusión sin la ayuda del raciocinio. En la indagación de los principios generales caben todos los métodos idóneos: inducción, deducción e intuición. La naturaleza. Concepciones fundamentales: el sistema legalista, el sistema filosófico. Entonces, el sistema legalista se afirma que los principios generales del derecho inspiran una determinada legislación positiva y no deben rebasar el marco del derecho estructurado. Este sistema conspira contra la validez de la fórmula, desnaturalizándola. El sistema filosófico sostiene que los principios generales son los del derecho natural, superior al legislado. Los principios generales están dentro y fuera del derecho positivo, entre la filosofía del derecho y la ciencia jurídica. Dicen que se trata de verdades jurídicas de validez universal. Su naturaleza, concepciones fundamentales. El problema de la codificación de los principios del sistema legalista, del sistema filosófico, el respeto a la personalidad humana. La nota esencial de la personalidad del hombre es la actitud para ser titular de derecho y obligaciones. La naturaleza humana tiene varias dimensiones: biológica, ética, espiritual y jurídica. Por consiguiente, el derecho no puede ni debe circunscribirse a la persona en sentido jurídico, sino estructurar una total protección del hombre en su integridad física y moral. La libertad comprende dos aspectos: libertad natural y libertad jurídica. La libertad natural como atributo de la voluntad del hombre, quien puede obrar por sí, se reconoce como límite de las libertades de los demás.
y la libertad jurídica es la facultad que tiene el hombre, derivada de una norma amparada por la legislación, se refiere a los derechos subjetivos. La igualdad no es de naturaleza, sino de justicia. La vida crea situaciones de desigualdad, empezando por los sexos. No existen dos seres iguales. El derecho no hace más que reconocer esa desigualdad subjetiva. La desigualdad subjetiva en el derecho. En toda relación jurídica, la posición del sujeto activo siempre privilegiada respecto al sujeto pasivo. El primero tiene la facultad de exigir y el segundo tiene la facultad de cumplir. Ejemplo, el propietario y el inquilino, el acreedor y el deudor. La igualdad del derecho objetivo. El derecho coloca en la misma situación jurídica a todos aquellos quienes concurren idénticas situaciones, los cuales tienen iguales derechos y obligaciones. El principio de igualdad ante la ley significa que no establecen excepciones ni privilegios, principios generales del derecho consagrados en la Constitución Nacional, principio de libertad, principio de igualdad y el principio de inviolabilidad de la propiedad privada. Principio de libertad, artículo 49. Los actos privados de los hombres que no ofendan al orden público o a la moral están exentos de la autoridad de los magistrados. Principio de igualdad. Los habitantes de la República son iguales ante la ley sin discriminación alguna. El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles y políticos. Inviolabilidad de la propiedad privada. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial. Medidas de seguridad del ordenamiento jurídico. Concepto: son los atributos establecidos para dar certeza y duración al ordenamiento jurídico creado. Diferencia con los principios generales del derecho. Las medidas de seguridad del ordenamiento jurídico se refieren al derecho estructurado. Los principios se refieren al derecho general. Principales medidas de seguridad del ordenamiento jurídico. Se hallan configuradas en la Constitución Nacional, códigos, leyes orgánicas y son la cosa juzgada, la irretroactividad de la ley, la prescripción, inscripción de los actos jurídicos, la soberanía del pueblo, la división de los poderes del Estado y primacía de la Constitución. La cosa juzgada es un efecto de la sentencia que impide un nuevo pronunciamiento entre las mismas partes y por la causa sobre la que se ha pronunciado una sentencia. La irretroactividad de la ley. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo las leyes penales que sean más favorables al encausado o condenado. Las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo ni pueden alterar los procesos, los derechos adquiridos. La prescripción, los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción, que es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Inscripción de los actos jurídicos en los registros públicos organizados por leyes diversas
para que puedan surtir efecto contra terceros. La soberanía del pueblo. En la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional. La división de los poderes del Estado en la República es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial dentro de un sistema de división, equilibrio e interdependencia. Primacía de la Constitución. La Constitución es la ley suprema de la nación. Toda ley, decreto, reglamento, etcétera, que se oponga a ella es nulo y de ningún valor.